La educación se ha convertido en un sofisticado sistema de perpetuar la ignorancia impuesto a las masas, envolviendo sus mentes en una neblina de conformismo y sumisión. Si no defendemos la libertad de expresión para aquellos que despreciamos, en realidad, no creemos en la libertad en absoluto. El propósito de los medios masivos es distraer a la gente, manteniéndola en una cómoda ignorancia, alejándola de la verdad y de la reflexión crítica. Para quienes tienen fe, ninguna explicación es necesaria; para quienes no la tienen, ninguna explicación es posible, porque la fe reside en un lugar más profundo que la lógica. La historia del mundo es la historia de unos pocos privilegiados usando su poder para explotar a las masas, una crónica de injusticia que se repite a lo largo de los siglos. Las decisiones importantes son tomadas por personas completamente separadas del proceso democrático, una realidad que despoja a la democracia de su esencia. La gente no sabe lo que quiere porque no sabe lo que hay, viviendo en una burbuja de desinformación que limita sus aspiraciones y su entendimiento. El significado de la vida no es lo que te sucede, sino cómo interpretas lo que te sucede, una lección de resiliencia y perspectiva. La propaganda es a una democracia, lo que la cachiporra es a un estado totalitario, ambas herramientas de control que subyugan el pensamiento y moldean la percepción. No es suficiente enseñar a los niños a leer, hay que ofrecerles algo que valga la pena ser leído, para que sus mentes se nutran de ideas que transformen su visión del mundo. El terrorismo internacional no es el arma de los débiles, sino de los fuertes, quienes lo utilizan para justificar sus propios actos de opresión y control. La capacidad de la gente para sobrevivir y desarrollarse bajo una opresión brutal es asombrosa, una prueba del espíritu indomable y de la resistencia humana. El principio que sostiene la educación del gobierno es mantener a la gente tan ignorante como sea posible, asegurando así su dominación y la perpetuación de un status quo injusto. La política no es el arte de lo posible, es la cruel elección entre lo desastroso y lo intolerable, una danza constante entre males necesarios y males evitables. Para poder mentir honestamente, primero tienes que convencerte de que la mentira es la verdad, un proceso que corrompe la esencia misma del alma. Las naciones industrializadas más ricas tienen una responsabilidad particular de ser modelos de comportamiento, ya que sus acciones repercuten en el bienestar global. La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado, y rehusar esas oportunidades es un crimen contra la dignidad y el potencial humano. La auténtica literatura política es un acto de fe en el poder de las palabras para cambiar la sociedad, un grito de esperanza y una llamada a la acción. El optimismo es un requisito moral necesario para cualquier esfuerzo racional y decente, pues sin esperanza, el esfuerzo humano se marchita y muere. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, un axioma que resuena a lo largo de la historia con alarmante precisión. El papel del ciudadano responsable es someter a las instituciones a un control constante, asegurando que el poder no se desvíe de su verdadero propósito. Si alguien predica la violencia como método de cambio social, está admitiendo que sus ideas son débiles,
pues la fuerza de una idea reside en su capacidad para convencer y transformar. La función de los medios de comunicación en las sociedades libres es servir a los intereses de las élites, moldeando la narrativa para mantener su poder intacto. La verdadera democracia supone que la gente tiene el control de su vida, de sus decisiones y de su trabajo, un ideal que rara vez se alcanza en la práctica. El totalitarismo no empieza con la censura de la prensa, sino con la autocensura de la gente, cuando el miedo y la conformidad silencian la verdad. La anarquía no significa caos, sino un orden basado en la cooperación voluntaria, una estructura donde la libertad y la responsabilidad son indivisibles. El principal logro de la propaganda es convencer a la gente de que las opiniones de las élites son las suyas propias, anulando así cualquier disidencia real. La guerra contra el terrorismo es una forma de control social y una manera de mantener la jerarquía social, usando el miedo para justificar la represión. El racismo es un arma de guerra de clases, utilizada para dividir y dominar a las masas, desviando la atención de las verdaderas causas de la opresión. La historia es un constante desfile de los más ricos y poderosos sobre los cuerpos de los débiles y desposeídos, una marcha incesante de injusticia que solo puede ser detenida por la resistencia valiente. No puedes esperar que la gente actúe de forma racional si la sociedad está organizada de forma irracional, pues la estructura misma del sistema moldea el comportamiento humano. La función del sistema educativo es preparar a las personas para ser instrumentos de la máquina, moldeándolas para encajar en los engranajes de una sociedad que valora la conformidad sobre la creatividad. La democracia no es más que una máscara que cubre la cara de la dictadura del capital, una ilusión de libertad que oculta la realidad del poder económico. El lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también un medio de control, moldeando nuestras percepciones y definiendo los límites de nuestro pensamiento. La única manera de lidiar con el mundo es rebelarse contra todo lo que se considera normal, desafiando las convenciones para encontrar la verdadera libertad. Las verdades más importantes son siempre las más incómodas de escuchar, porque desafían nuestras creencias y nos obligan a confrontar nuestras propias falacias. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento, una falsa seguridad que ciega a la mente ante nuevas verdades. Si descubres mensajes íntimos entre tu esposo y otra mujer, significa que hay una brecha de comunicación que necesita ser cerrada con diálogo abierto. La verdadera educación no consiste en llenar de conocimiento, sino en enseñar a pensar, en cultivar mentes críticas y curiosas que buscan la verdad por sí mismas. El objetivo del capitalismo es el enriquecimiento personal a costa de la comunidad, una búsqueda egoísta que sacrifica el bien común en el altar del beneficio individual.